Si descubrimos algo inusual en tu gasto, te avisaremos inmediatamente. Y si hay algún problema, verificaremos que no sea tu problema. American Express. Libera el potencial. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que vamos a dedicar para conversar el tiempo disponible con un autor español que es Oriol Mayó, que ha escrito un libro que está circulando en estas fechas y que ha titulado El Cártel Español. Es un libro que, como dice la propia presentación, se refiere a la historia crítica de la reconquista económica de México y América Latina. Dice este libro, en su contraportada, libro editado por Foca, que la llamada reconquista económica española de América Latina, iniciada en 1991 con la privatización de grandes empresas públicas argentinas, supuso la irrupción de un nuevo grupo de poder. Un nuevo grupo de poder en dicho territorio. Dice aquí, gracias a la cooptación, la corrupción y la seducción, el cártel español ha monopolizado mercados de obras públicas, agua, energía, turismo, medios de comunicación y telecomunicaciones. La nueva élite neoliberal formada al calor de Salinas de Gortari, Menem o Fujimori tomó como bandera la democracia oligárquica española y su milagro económico, hoy en ruinas. Mientras Felipe González piloteaba este proyecto de desembarco imperial bajo cobertura política y financiera de los Estados Unidos. Así, dice la presentación, emergieron en los 90 las poderosas redes de la hispanidad, que son hoy el principal ariete contra el cambio y la soberanía de las Américas. Profundizando en la dramática muerte del secretario de Gobernación, el gallego mexicano Juan Camilo Mourinho en 2008, el apoyo larvado al golpe de Estado empresarial contra Hugo Chávez en 2002 o la intervención directa en las elecciones mexicanas del 2006 para evitar el triunfo del candidato de centro izquierda Andrés Manuel López Obrador. El cártel español, dice esta contraportada, construye y reconstruye la historia jamás contada de las nuevas o de los nuevos conquistadores, sus aliados locales y los verdaderos amos de la pinza Madrid-Miami. Para hablar del contenido de este libro, que bueno, pues como decíamos, está circulando y que forma parte de esta investigación del periodista Oriol Mayó, a quien agradezco que esté aquí para conversar. Bienvenido, Oriol, gracias por estar aquí. Y bueno, pues he leído esta contraportada que explica esencialmente el sentido de la investigación que has realizado. Estás utilizando un concepto fuerte. El cártel es una expresión que nos remite a hechos delictivos, no a actividades empresariales. Bueno, ¿qué es lo que quieres decir? Mucho antes que existieran los cárteles de la droga, existía en economía el cártel como concepto de grupo de empresas que se ponen de acuerdo para controlar mercados, poner una tarifa conjunta y en definitiva pues quedarse con un mercado completo. En ese sentido sí se puede decir que, como dijimos, en turismo, nada más aquí ir a Cancún, Puerto Vallarta, para empezar a ver pues, quién manda en Cancún. Se puede ver en la banca en México, a partir del duopolio bancario BBVA Bancomer, Santander, Serfín. Pues el manejo que tienen real de varios sectores muy importantes se puede ver en obras públicas. Hoy en día lo vemos con OHL, que maneja contratos y gobiernos casi en forma monopolística y encima incluso por encima de grupos mexicanos que en teoría antes eran muy poderosos. Es decir, es una manera de decir que es un cártel porque también ejerce una presión. Oriol, estás hablando de un fenómeno efectivamente que se ha desarrollado en los últimos años en México, en América Latina. Para nadie es un secreto, efectivamente, en nuestros países que grupos poderosos españoles han ganado grandes contratos y grandes licitaciones en todos estos sectores de la economía. ¿Cómo describes la constitución o la construcción de este cártel español? ¿Desde qué punto arranca este fenómeno? ¿Por qué ejes cruza en los últimos años? Yo diría que para empezar, y el libro intenta, por eso empieza en 1898, es decir... 1898, la historia... Porque la historia es muy larga y España, pues, en esta manera fundó en sus colonias, fundó un sistema, una cultura y unas redes, por ejemplo, de migrantes. Es decir, por ejemplo, antes que llegara al gobierno español, en cada país de América Latina había unas comunidades de migrantes españoles fuertísimas. Solo hay que ir al centro asturiano, el de Polanco o el de Tlalpan, para darse cuenta de que esas comunidades no son una broma. Hablamos de empresas como IDAFA, Arpapel, hablamos de grandes empresas, digamos, o bien hispano-mexicanas, o bien de descendientes de españoles que mantienen una relación directa con negocios españoles. Esta red existía, empresarial. Está la Iglesia Católica, que hasta los 70 eran todos
monjas y curas españoles. La mejor red de información que puede haber en el mundo, porque criaba las clases altas de América Latina, llevaban a sus hijos a escuelas de maristas, jesuitas. Es decir, estas redes existieron siempre. El Hola es una revista que se leía en México y uno sabe de México, uno sabe todas las unidades españolas, cómo va y quién es el bueno y quién es el malo. Luego, el gobierno español ya intentó mucho antes que en los 80 la idea de recuperar un mercado que finalmente era suya. El rey de España, el abuelo del rey, Alfonso XIII, ya escribió en sus memorias en Roma, le contó a su biógrafo que América era nuestra. Tú dices, este libro lo que nos permite hacer es meternos en el engranaje, entender el engranaje, digamos, de estas empresas españolas que han hecho grandes negocios en estos nuestros países. Una parte que se destaca en la presentación de tu texto es que este cártel español, por lo menos en el caso mexicano, como énfasis que estamos poniendo, pues muestra tácticas, conexiones, maneras de hacer los negocios, maneras de operar en nuestro país. ¿Qué te encontraste en tu investigación? Bueno, en el caso mexicano, el ejemplo más reciente, es decir, de una u otra forma, cada vez que hay un cambio de gobierno, se trata de que pues, el cuñado, el amigo, de una forma u otra, pues se le contrata para servicios especiales en algún grupo de comunicación. El caso mexicano, Juan Ignacio Zavala fue un ejemplo pues, muy conocido, pero también se opera también de otra forma, porque en realidad, digamos, cuando no te dan completamente el negocio privatizado, donde ahí puedes manejarte sin pagarle a nadie, porque ya te da el negocio, solo tienes que cuidarte que el partido que llega al gobierno pues no te haga cambios, como pasa en Argentina. Pero en el caso mexicano, donde no hay casi nunca una completa privatización, es decir, se hace por subcontratismo, por manejo de, como en el caso de la energía eléctrica, ¿no? Se le vende a la CFE. No, Iberdrola, no, o sea, usted no paga la factura a Iberdrola, la paga la CFE, pero CFE tiene factura elevada porque le está pagando casi 80.000 millones de pesos a Unión Fenosa Gas Natural, Iberdrola. ¿Que es quien genera la energía? Obviamente. ¿Cuándo podría hacerlo la empresa pública? Porque tiene sus presas, sus centrales térmicas, lo que sea. En todo caso, ahí sí que se ocupa. En ese caso es muy importante, cuando no hay la completa privatización, tener a algún miembro de la tecnocracia, en ese caso, alguien que haya estado en la doble puerta público-privada, para que maneje desde el engranaje del sistema, que es muy complicado para públicas, subsecretarías, se encargue de que, bueno, de que de una u otra forma siga fluyendo el negocio. En ese sentido, vemos en México Francisco Gil Díaz, Telefónica Movistar. Francisco Gil Díaz diría que es el tecnócrata máximo. Exsecretario de Hacienda de México. Sí, que estuvo con Salinas, con Cedillo, un Fox, un hombre que se ha manejado siempre. Tenemos a José Andrés de Uteiza en OHL, un hombre que lleva en el gobierno desde la época de López Portillo. ¿Cómo está compuesto esto que llamas el cártel? ¿Cuántas empresas son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se identifican? ¿Qué presencia tienen en América Latina? Yo creo que todo el mundo puede, yo creo que están bien identificadas. Hay el cártel, digamos, hidroeléctrico, para decirlo así, que viene de las grandes empresas que el franquismo promocionó y blindó con gran poder dentro de del sistema español, que si hablamos de Iberdrola, que fusionó muchas empresas en España, hablamos de la actual fusión también entre Unión Fenosa y Gas Natural. Eso es un grupo. En hotelería tenemos, obviamente, la tríada sagrada, Riu, Barceló, Meliá. En la banca, básicamente, solo hay dos grupos. Sería, digamos, Santander y BBVA, que en cada país de América Latina se van quedando partes del mercado entre los dos. Luego, en energía, obviamente, está el grupo, la dupla Repsol Gas Natural, que obviamente es del grupo La Caixa, que es otro grupo, en ese caso de Barcelona, muy importante. Luego hay también algunos subsectores que faltan estudiar, Mafre en seguros. Yo diría que la única empresa del cártel que vende algo, es decir, que no vive de la concesión, de la tarifa, de los subcontratos y de privatizar, digamos, servicios públicos, es Zara, porque ahí sí que es un empresario. Zara, porque ahí sí que es un empresario que vende ropa, aunque él también intentó, pues, por la vía de la colusión, construir la Torre del Bicentenario, ¿se acuerdan? En Polanco, ¿no? Y ahí puso su influencia también para conseguir hacer la torre más alta de América Latina, pero ahí sí que Polanco no lo consiguió porque la gente ahí pues, se defendió y ahí los vecinos se pueden defender, obviamente. Pero esos son grandes grupos y el gobierno se encarga de estructurar un poco esto a partir, digamos, de su política exterior. Hay dos elementos claves que son los de cualquier gobierno en la política exterior de España, que cualquier embajada tiene como dogma sagrado. Una, los gobiernos de América Latina son clasificados no en función de ideología o de esos términos que usan de populismo, no, en función de quién hace o quién no hace negocios con España. Es decir, como vimos en Wikileaks, igual que Estados Unidos se preocupa si un país da una concesión para 3 helicópteros y luego el gobierno es amigo, España actúa igual. Es un primer punto donde ahí la línea es completamente clara y que no hace esto, caso de López Obrador en el DF, que no dio de 2000 a 2006, no hay un solo contrato con ninguna empresa española. Y no solo esto, recurrió
contra un contrato anterior que se hizo en la época de Espinosa Villarreal, de la empresa Eumex de publicidad estática, que fue un gran pleito judicial de España, se involucró lo máximo. No hay contratos y encima persigue una empresa, ya está fuera del juego. Segundo tema muy importante es que el único resabio que le queda a España de imperio es la cuestión de los vascos. Es decir, si España en los 80 mandó a Venezuela y a México, incluso a Cuba, gente de ETA, los mandó el gobierno para posibles negociaciones a futuro entre el grupo armado terrorista ETA y el gobierno. Pero si por algún motivo el gobierno español quiere que algún ciudadano vasco pues sea entregado, le pide a un presidente o un secretario, oye, me lo entregas mañana y me lo pones en el aeropuerto. Porque así el gobierno siente que no hay procedimiento de extradición, se salta la ley porque España, pues cuando pide algo, lo tiene. En la cuestión de los vascos, que es un tema que España usa pues como algo muy importante, donde ahí sí que no permiten ninguna negociación. Se ha visto en muchos casos, el caso reciente en Venezuela, con un vasco que ya residía en Venezuela 20 años, y si el gobierno no da o no concede lo que quiere el gobierno español, luego a la prensa se encarga de decir que hay conexiones con el terrorismo, y ahí espantan. España espanta un poco con la imagen del terror, de ETA, esa cuestión. Son dos elementos claves. Una es negocios, quién hace o quién no hace negocios, y quién me entrega vascos como yo quiero y no por ley. Y ahí hay que recordar el caso de 2004, cuando Garzón viene a México, intenta ingresar al Reclusorio Norte para entrevistar a 6 vascos que estaban en proceso de extradición. Bueno, el gobierno del DF pues no le permite el acceso porque no se cumplió el procedimiento. Ningún juez extranjero puede llegar porque sí a una prisión y hablar con quien quiera. ¿Con qué te despides? Con una última reflexión. Yo terminaría con el por qué en México es tan complicado el cambio político, incluso cuando el planteamiento de izquierda y derecha está muy suavizado. Porque en México no hay un esquema de completa privatización, es decir, de un día para otro Pemex se privatiza, sino un esquema de subcontratismo, digamos, y de arreglos en lo oscurito vía leyes secundarias que hacen que prácticamente todo esté concesionado, pero en forma mínimamente alegal. Luego, cualquier gobierno puede llegar y sin ningún tipo de expropiación, porque ya todo es público, CFE es pública, Pemex es público, podría romper completamente esta madeja de intereses que se mueve a todos los niveles en su contratismo absoluto. Luego, por tanto, el cártel español está muy urgido siempre de tener candidatos presidenciales o movimientos que no definan o redefinan la tarifa, el contrato y la concesión con la cual, por ejemplo, OHL sigue manejándose con todos los gobiernos, Estado de México, DF hoy en día y Gobierno Federal. Esa es la clave de por qué el cártel español está contra el cambio político, incluso cuando un cambio que dirías que es moderado, porque se rompe un esquema de colusión que además no ocupas ninguna vía política extrema como la expropiación. Oriol, gracias por estar aquí para conversar esto que publicaste en el Cártel Español. Hasta la próxima. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien. Hasta la próxima.